Soy Alejandra Ambrosino, soy docente de la Universidad Litoral, de la Cátedra Tecnología Educativa y Educación y Tecnologías para las carreras de los profesorados. Soy Karina León, soy profesora de Educación y Tecnologías y de Informática y Educación en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Bueno, Karina, una alegría tenerte por la Universidad Litoral, un placer poder compartir tus visiones y tus perspectivas y que te hayas sumado a compartir con nosotros algo de lo que estás pensando en este tema que nos tiene a los educadores desde hace al menos 10 años continuamente interpelados. Este mandato, esta cuestión que tiene que ver con educación y tecnología y qué pasa con esta idea de la educación y las prácticas educativas mediadas por tecnología. ¿Cómo ves este tema? ¿Cómo te plantás ante estas visiones que se van sucediendo en el tiempo, fundamentalmente en Argentina? Bueno, gracias por la invitación. Es un tema que lleva, como vos dijiste, ya muchos años. Las tecnologías no son nuevas. ¿Cuál es la novedad, me parece, en estos últimos años? La novedad es que estamos atravesados por plataformas que están no solamente consumiendo nuestros datos, sino comprendiéndolos en una web semántica que te devuelve la información personalizada. Este gran hermano que fue soñado, imaginado, escrito por Orwell, hoy es una realidad en relación con los datos, ¿no? Entonces me parece que además de los temas que veníamos trabajando, que tienen que ver con los grandes volúmenes de información, con los cambios de conocer o en enseñanza y en aprendizaje, se suma una necesidad de una visión crítica respecto de la ciudadanía digital. Y esta visión crítica de la ciudadanía digital viene de la mano de las plataformas y todo lo que instalan las plataformas. Estamos permanentemente atravesados por redes sociales, Google como gran plataforma, Uber, etc. Estamos plataformizados. Y esta idea de plataformas que nos atraviesan son datos. Y estos datos hoy no son solamente información para empresas, sino que son leídos, interpretados y devueltos, segmentados, personalizados. Entonces, la necesidad de que la educación tome conciencia crítica de qué nos está pasando hoy en relación con las tecnologías, esto que Deleuze llamaba en postdatas de las sociedades de control, un control social, y también empezar a deconstruir discursos que o son deshumanizadores o son de asociar las tecnologías con el progreso tecnológico, ¿no? Y empezar a movernos en ese terreno gris de discursos críticos, ¿no?, que hay que construir. Por eso hay un tema que atraviesa la educación en general, y lo digo desde que somos chicos hasta la universidad, y que tiene que ver con un compromiso responsable de una ciudadanía digital crítica. Es como que se ha compuesto la visión de la cultura digital tratando de modificar esa idea de alfabetización digital como una herramienta que me ayuda a una visión más quizás ecosistémica de cómo influye en nuestros modos de construir relaciones, en nuestros modos de comunicarnos. Todo este escenario que compartís, que viene con estos fenómenos que son de agenda de la tecnología, el fenómeno de Big Data, la existencia de los MOOCs que circulan por todos lados. ¿Cómo lo ves desde la educación latinoamericana, desde su organización, desde su visión? ¿Cómo ves que se traslada este fenómeno? Primero, creo que sigue habiendo grandes desigualdades, grandes brechas. Cuando hablamos de una Latinoamérica, hablamos de una Latinoamérica que no es igual, ¿no? No es igual en centros urbanos y rurales, no es igual en las metrópolis que en lugares del interior. O sea, es cierto que las tecnologías acercan. Es cierto que hoy los MOOC y otras estrategias de educación a distancia permiten acceder a información y a una construcción de conocimiento que antes no era posible, pero subsisten brechas de género, brechas de lo urbano y lo rural, etc. Entonces es una América o una Latinoamérica con gran desigualdad, ¿no? De hecho, los MOOC vienen de Norteamérica y vienen de las grandes universidades, Harvard, Columbia, que de alguna manera tratan de colonizar nuestro tercer mundo en función de intereses, ¿no? Por eso decía, hay una mirada de la tecnología que no puede ser ingenua, que no puede ser naif,
que no puede entender las tecnologías de un modo neutral, que tiene que comprenderlas como portadoras de modelos políticos, corporativos, pero también pedagógicos, ¿no? El mismo hecho de comprender cómo se genera un MOOC, ya no desde lo político, sino desde lo educativo, nos trae la pregunta acerca de qué modelos se instalan, qué modelos pedagógicos se instalan en relación con las tecnologías. Hay como un traslado de, en general lo que ha pasado con las tecnologías es que la apropiación de esas tecnologías por políticas mucho más amplias importan a la educación su modelo de negocio. Exacto. De negocio o de comunicación, y creo que en los últimos años hemos estado muy acostumbrados o tenemos una cultura de uso de esa herramienta sin justamente lo que vos planteas, problematizar, rediseñarla, retrabajar eso que te genera como mandato la tecnología, ¿no? Tal cual. Se trata también de pensar en relación con cuáles serían nuestros mejores modelos, ¿no? Para pensar la tecnología en los términos en los que nosotros como sujetos venimos construyendo nuestras universidades, por ejemplo, en las universidades públicas, ¿no? La universidad siempre tuvo extensión, enseñanza e investigación, y siguen siendo tres funciones que están interpeladas también por las tecnologías, ¿no? Entonces, empezar a volver a preguntarnos acerca de estas tres funciones de la universidad cuando están tan atravesadas por los fenómenos de dataficación, de digitalización, de consumos culturales. ¿Qué sería hoy un modelo universitario crítico? ¿Y cómo nos vamos a parar de cara a los próximos años en la universidad, ¿no? ¿Qué sujetos tenemos que generar? ¿Qué articulaciones con la sociedad? ¿Qué currículum? Son preguntas vitales hoy, porque lo que hagamos hoy es diseñar nuestros próximos años, ¿no? Exactamente. ¿Cómo ves? Porque uno en general mira las organizaciones, ¿no? Que son las que terminan generando, a partir de sus decisiones, las condiciones para que ese currículum tenga cierta dinámica. ¿Cómo ves hoy las organizaciones de educación superior en relación con este tema? Las organizaciones de educación superior siguen siendo muy clásicas y muy tradicionales. ¿Qué generaría un cambio en las condiciones? Es una excelente pregunta. El cambio es político, es de visión, es global, pero uno sigue recorriendo facultades como esta, ¿no? La Facultad de Derecho con su grandilocuencia, y sigue encontrando aulas donde un docente lo único que hace es pararse y hablar. Habla 3 horas, da una clase 4 horas. El alumno no está preparado ya, o no tiene. Nosotros nos sentábamos y escuchábamos, por respeto, porque no quedaba otra, por un porque montón era de nuestra cosas, cultura, porque era nuestra cultura formada. Hoy un alumno escuchar 3 horas a un docente no mira un video de YouTube de 3 minutos, o sea, son cortos los videos que mira. Entonces, hay estos cambios que son cambios culturales, que son cambios generacionales, que son cambios de época, y bueno, y ahí preguntarnos, bueno, ¿queremos seguir teniendo estas clases lineales donde enseñamos y esperamos que el alumno aplique lo que enseñamos, donde la evaluación es un apéndice de la enseñanza y del aprendizaje? ¿Queremos clases distintas? ¿Qué queremos hacer, ¿no? Pero esto que hagamos hoy, vuelvo a decir, incide en lo que pensemos en los próximos años. Y el currículum es otro de los grandes temas, ¿no? Uno sigue enseñando un montón de contenido cuando ese contenido está a un clic de distancia. Y preguntarnos, bueno, ¿qué tengo que enseñar? ¿Cuáles son los contenidos? ¿Qué habilidades necesita un egresado de nuestras universidades, ¿no? Y en cada una de las facultades y campos de conocimiento. Hay campos de conocimiento que además se movieron como campos de conocimiento. La geografía no es igual. Hoy entender un mapa digital, un mapa satelital es tan importante como el mapa que nosotros leíamos. El analógico que marcábamos. Entonces, los conocimientos cambiaron, los campos de conocimiento cambiaron, hay más trasvasamiento de las disciplinas, hay una articulación con la sociedad distinta, hay una demanda de la sociedad, y la universidad no puede estar lejos de esa demanda, formando jóvenes ¿para qué? Exactamente. ¿no? ¿Para qué sociedad? ¿Para qué cultura? Y seguir enseñando con 3 horas de clase una teoría no va, o seguir buscando la información en los grandes compendios. Bueno, ¿qué hacemos con esa información? Hay como este encuentro, ¿no? De lo que Pisite, Lyon, Scolari plantean, estos encuentros de la cultura letrada con una forma de organización más lineal, más centrada en el que expone, que se empieza a encontrar con esos rasgos que nos deja que construimos a partir de nuestra mediación con lo digital, ¿no? Esos encuentros, en términos, pensando en los estudiantes, ¿conocés estudios, algo que nos esté mostrando cómo influyen sus modos de aprendizaje, de acceso al conocimiento? Sí, hay estudios. A mí, en lo particular, me interesa el tema de videojuegos. Estoy desarrollando videojuegos educativos. ¿Por qué? ¿Por qué esa pasión por los videojuegos? Porque entiendo que en los videojuegos se aprenden muchas cosas.
Se aprende estrategia, se aprende a anticipar, se aprende a hipotetizar. El Fortnite es un juego que es cierto, que es criticado quizás por el nivel de violencia, por qué sé yo. No sí, sé, por el objeto. Por el objeto. Yo veía a con Tom lo que y se lleva. Jerry y al Coyote que eran violentos, pero bueno, no importa. Pero en realidad se aprende mucho jugando, se aprende mucho con los videojuegos, se aprende también cuestiones emocionales, de autoestima. Uno puede tener otra vida. En la educación no tenés otra vida. Fracasaste y sos un fracasado desde que en primer grado te dijeron que no tenías capacidad o que no te daba la cabeza, esas frases odiosas que hacemos los docentes, hasta el día de hoy te encasillaron, ¿no? Y en el videojuego tenés todas las vidas que querés y podés experimentar. Y los estudios lo que van mostrando es que cambiaron las formas de aprender, que lo que se aprende también en estas cuestiones no formales, ¿no? Mirando una serie, en entornos inmersivos, en realidad virtual o en videojuegos, son aprendizajes que pueden perfectamente articularse con los aprendizajes escolares, ¿no? Siempre y cuando abramos las puertas de la educación a esos aprendizajes. Hoy, con las redes sociales, con las conexiones y con algunas aproximaciones como las del conectivismo, lo que vamos viendo es que muchos estudiantes pueden hacer asociaciones nuevas respecto a la información. Y esas asociaciones, que no siempre son comprensión de los temas, de alguna manera son una entrada distinta al aprendizaje, ¿no? Entonces tenemos que entender qué pasa con otro tipo de aprendizaje, ¿no? Quizás, obviamente, no son las formas en que nosotros aprendimos, pero no por eso las tenemos que negar, porque son las formas que existen, ¿no? Creo que esta cuestión relacional de pensar el ámbito educativo, el fenómeno educativo, las prácticas educativas a través de esta trama que se empieza a entretejer de nuevos modos de comunicarnos, de vincularnos, de acceder al conocimiento, que se ha generado en general siempre a partir de las materializaciones que la tecnología nos promueve, pero hay como un espacio propiciado por la cultura digital hoy en día que pone en agenda este tema de educación y tecnología desde una visión particular. Las tecnologías atraviesan los modos de conocer, los modos de enseñar, los modos de aprender, están configurando también otros tipos de relaciones, otro tipo de vínculo entre docentes y estudiantes, pero también otros modos de construir conocimiento en la contemporaneidad. Entonces, nos parece que es importante ahondar, profundizar en cuáles son estos nuevos modos de aprender, nuestros modos de enseñar, nuestros modos de construir conocimiento, nuestros modos de investigar, nuestros modos de vincularnos con otros, con otras. Me parece que es un tema fundamental que no es solo educativo, que es social, cultural, político, antropológico y tiene muchas dimensiones de análisis. En ese lugar, ¿no? Porque así como hoy comentabas de esta idea de plataformización y cómo heredamos esos modelos, también hay una tendencia y hasta un mandato con el docente, el profesor, de la instrumentación, ¿no? Entonces, por ahí hay discursos que dicen, bueno, ahora tiene que ser todo con videojuegos, entonces tenemos un profesor que está tratando de ver cómo inserta videojuegos en sus prácticas de enseñanza, cuando en realidad lo que nos interesa del videojuego, en términos pedagógicos, es esa cultura de búsqueda, de elección, que por ahí es muy difícil de trasladar cuando uno dialoga con el docente que enseña desde un campo disciplinar, donde lo epistemológico también demarca sus prácticas, y donde uno empieza a pensar cuál es el lugar de la formación docente, de la formación continua, fuera de una estructura rígida. ¿Cómo ves ese escenario para un docente que puede visionar ese ecosistema comunicativo, académico, pedagógico? ¿Y cuál te parece que sería su escenario de búsqueda, de experimentación o de formación que le pueda dar estas pistas, donde en realidad las tecnologías nos vuelven a reponer la práctica pedagógica en el corazón y no dejarse ganar por muchos discursos, hasta políticos, instrumentalistas? Temas como hoy el pensamiento computacional versus manejar un robot y cómo se pierde esa idea de práctica. ¿Cómo ves al docente en esa tensión o interpelación?
Bueno, es una político-social. pregunta tremenda, ¿no? Porque creo que la formación docente es el corazón de todos estos temas. No podemos seguir tampoco formando como formábamos antes, pero tampoco podemos seguir formando pensando que el docente traslada linealmente lo que le enseñamos a su práctica. Hay una mediación entre su formación y la práctica que es muy compleja, ¿no? Y entonces también se trata de pensar eso, cómo innovar en la formación docente, pero cómo impactar en las aulas, ¿no? O sea, cómo hacer ese puente entre la formación y la práctica profesional, ¿no? Y la práctica educativa. Sí estoy convencida de que para formarse diferente también en la formación tenemos que experimentar clases distintas, experimentar, ¿no? Probar. Sí, sí, sí. Y también reconstruir y volver a pensar el saber didáctico que el docente construye en el aula. En el aula hay mucho saber didáctico, se construye saber didáctico. El docente o la docente no considera que eso es un saber o un conocimiento valioso. Para mí hay que recuperar las prácticas que se hacen, documentarlas, mostrar al docente que puede experimentar y que puede... esta idea de metaanálisis, que la hemos perdido por ver el resultado de la tecnología muchas veces, ¿no? Exactamente. Entonces, probar, no desde usos instrumentales, sino desde usos ricos de las tecnologías. Si yo lo que voy a hacer se puede hacer sin tecnología, no la incluyo. Incluir la tecnología con un sentido genuino, con un sentido pedagógico, con un sentido epistemológico, con un sentido social, emocional o como fuera, ¿no? Pero recuperar también ese saber que construye el docente en clase es parte del puente con la formación docente. Desde que nos formamos como docentes nos enseñan que lo que hacemos no es valioso, ¿no? Y me parece que hay que recuperar al sujeto docente como un sujeto en su autoestima también, ¿no? La realidad es que se fue perdiendo ese valor del docente, también por la competencia con Google y con un montón de otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, lo busco en Google. Y bueno, ¿y cuál es el rol del docente? Y se lo interpela y se lo denigra. Y bueno, para mí es al revés. Se necesitan docentes fuertes, docentes poderosos, docentes que puedan experimentar, docentes que generen clases distintas. Para eso hay que formarse, para eso hay que investigar, para eso hay que trasladar la formación a la práctica con puentes. Para eso hay que reconocer que lo que pasa en el aula es valioso para documentar, para compartir, generar esta idea de una inteligencia colectiva de prácticas, ¿no? De prácticas que se comparten, de prácticas que son ricas y que lo que yo hago en el aula vale la pena, ¿no? Y esto es un ejercicio es el empoderamiento también de la práctica educativa, en realidad, siempre con esta idea del empoderamiento que parece que las redes lo han traído. Totalmente. Lo que hay que empoderar son esas prácticas pedagógicas. Y el docente también es usuario de las tecnologías y también tiene que ser un usuario crítico de las redes sociales. Tiene que saber que si pone me gusta es porque el botón me gusta alguien lo pensó, alguien lo configuró, o sea, tiene que ser crítico, ¿no? Esta ciudadanía digital crítica también atraviesa la formación docente, ¿no? Eso es clave. Y como para redondear los temas que tienen que ver con este campo de educación y tecnología, que en realidad se encuentran tres campos, creo yo, el de educación, comunicación y tecnología, porque creo que esta visión ecosistémica que viene de los estudios latinoamericanos de Jesús Martín Barbero y toda esta línea, en buena hora se está plasmando. ¿Qué investigaciones o líneas de desarrollo recuperarías desde el campo de la tecnología educativa, de la comunicación y de la tecnología que nos puedan dar alguna pista a todos los educadores preocupados por estos temas para seguir indagando, ¿no? Compartir esos estudios que ustedes como grupo de comunicación en la institución en la que estás, en la UBA, vienen caminando, ¿no? ¿Qué huellas podemos tomar de ahí? Hay muchas líneas. Sí. Nosotras trabajamos mucho la línea de prácticas de enseñanza en escenarios de alta disponibilidad tecnológica. Recuperamos en su momento la idea de una buena práctica. Y hoy la estamos trabajando desde colectivos docentes que innovan. Y cuáles son las condiciones institucionales para que los colectivos trabajen, ¿no? Entonces, se trata ya no del docente solo, del docente en un colectivo. Pero también hay estudios de transmedia que hoy son muy interesantes. Hay una ruptura del relato lineal. Cuando yo decía la clase no puede ser lineal es porque también se rompió la linealidad. Las tecnologías rompieron esa linealidad ya desde los primeros hipertextos hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, estas historias que pueden ser narradas en más de una plataforma o desde más de un sentido, también es una línea de investigación. La formación docente atravesada con tecnologías es otra línea de formación. Los aprendizajes mediados tecnológicamente. ¿Qué pasa cuando aprendes con tecnologías? Es otra línea de investigación. O sea, hay muchísimas líneas hoy vigentes. Cada una tiene un objeto quizás acotado, ¿no? Pero si uno
también toma esta idea de inteligencia colectiva y hoy estas investigaciones circulan mucho más que antes, Sí, lo que hay es un reservorio enorme de tesis, de investigaciones, de grupos y de colectivos que están investigando a los que hay acceso, ¿no? Exactamente. Y entonces hoy antes había que ir a una biblioteca a buscar una tesis, hoy eso está. Encontrar, ¿no?, el congreso que el trabajaba congreso, el tesista. Hoy tenés, en la facultad nuestra tenés un reservorio de todas las tesis que termina, tesis que se cuelgan en ese repositorio, ¿no? Entonces, hoy hay un acceso que antes no había, ¿no? Y justamente, bueno, trabajar también los temas políticos, los temas de consumo cultural siguen siendo también temas vigentes, ¿no?, de investigación. En este contexto también los temas de inteligencia artificial y qué sucede con nuestra capacidad de autonomía. O sea, hay un montón de líneas de investigación abiertas, algunas que se sostuvieron a lo largo del tiempo, ayornándose, y otras novedosas, ¿no?, que surgen también de Internet de las cosas, de Big Data, de un montón de tendencias y de vanguardias que existen hoy con las tecnologías, ¿no? Y con un impacto clave también en la construcción de las disciplinas que también se están moviendo, ¿no? El colectivo docente está trabajando de una manera, pero el colectivo de producción científica también tienen otro modo de construir, ¿no? Exactamente, y en ese sentido, en relación con la investigación, también hay que encontrar modelos metodológicos novedosos, porque también nuestros modelos metodológicos y nuestros marcos epistemológicos fueron cambiando, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo encontrar modelos y marcos, tanto epistemológicos como metodológicos, que den cuenta de otras formas de investigar, ¿no?, en estas tramas que se abrieron, ¿no? O sea, no son los modos clásicos, estamos haciendo búsquedas que tienen que ver con hibridaciones, con búsquedas originales y con encontrar también estos lugares de intersección, no solo en la enseñanza, sino también en la investigación, ¿no? Es como la tecnología ayuda a que cada vez más esas funciones sustantivas por las que tanto el mundo universitario se desvela, genera una trama cada vez más abierta, ¿no? Y también compleja, porque estos vínculos, estas construcciones son de nuevo tipo y hay que estar totalmente. Yo me acordaba cuando hacía la tesis que le escribí a algunos autores que son popes, ¿no? Sí. Y la gente me contestaba y me mandaba un paper y vos decís, bueno, esto es un modo distinto, antes no existía que si vos le preguntabas al gran capo de un tema te dijera, bueno, te doy mi último paper, ¿no? Y esta circulación, esta especie de acceso, ¿no?, democrático, que entra en tensión con lo que hablábamos de las plataformas, pero que también son esos intersticios en los que uno se puede meter, son modos que hoy permiten un montón de apertura y de construcciones diferentes y de cercanías, ¿no?, gracias a las tecnologías. Sí. Bueno, Karina, te agradecemos muchísimo este rato, que lo vamos a compartir por redes y se va a ir más allá de lo que pensemos. Bueno, muchas gracias.